Hola, hola, mi bellísima, maravillosísima gente. Espero que se encuentren súper bien. Aquí Susana, que siempre evolución. Bueno, no siempre es el momento correcto. Estoy más enferma que nunca. Creo que las defensas se me bajaron más allá y ya es como la tercera gripe. Terrible. Pero bueno, hay temas que quiero compartir y con muchísimo cariño y muchísimo amor. Gracias a mis consultantes que me regalan esos temas tan maravillosos. Creo que es el tema de esta y la semana pasada. Y es el juicio sobre la mujer. Estamos conversando en un momento de cómo bueno, hablo del contexto de Costa Rica, hablo del contexto de Centroamérica, Latinoamérica, donde sabemos que se proviene de un machismo, no sé si decir ancestral o reciente, machismo aplicado tanto por hombres como por mujeres, donde se es fuertemente castigada la natura femenina y todo a partir de un único hecho y es su sexualidad. No creo que podríamos hablar que otras variantes como la maternidad, no sé, como el apoyo, como el existencialismo, como tantas cosas positivas que tiene la mujer, sean tan acribilladas como lo es su sexualidad, su expresión sexual, sensual. Paradójicamente al mismo tiempo, me acuerdo todavía anodadada cuando viajé por Paraguay, hará ahí como por el 2005, cuando vi en el periódico eh, literalmente nalgas de las mujeres. Me pareció terrible en Paraguay, en un periódico, ver esto. En Costa Rica todavía no pasaba. Yo decía, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, y era nalgas de mujer con su nombre. Es decir, ya no sos importante como la persona, sino literalmente tu carta de presentación no es esta, sino aquella. O sea, y si tenés pocas, imagínate, qué tremendo. Vacilando, pero ya en aquel entonces en América se ha visto ese atolladero. Lo comparto de esta manera porque tenemos que desgranar poco a poco por qué existe un juicio hacia la mujer. ¿Por qué y para qué? Nunca se trata de reprimir algo que realmente no necesita ser reprimido. Por ejemplo, si hay un tubo de agua y lo que echa no tiene fuerza y es una gotita, fácilmente la cierras. Pero resulta que si el caudal es bastante grande, tienes que ponerle mucha fuerza, tienes que tener una llave o tener una gran paila, un gran lago para mantener todo ahí. Es decir, se reprime aquello que tiene fuerza, se reprime aquello que realmente mmm, puede desviar, puede ser inmanejable y se reprime desde sus inicios. En este caso, el deseo sexual de la mujer. Paradójicamente, como les decía, se busca que sean santas, puras y castas. Entonces el machismo se habla de las mujeres que a tal hora tú estás en la casa, tus hermanos pueden salir, tú no puedes salir. Si sales con este amiguito que es como asexual o gay, pero con estos amigos no puedes salir porque es peligro. Vas a la iglesia, casi tenían que, por ley, tener una hija que tenía que ser monja, que eso es como gran honor para la familia, un padre, una monja, un abogado, un médico, como un tortero, como siempre, al cual echarle las culpas, un salvador, como siempre. Entonces, las familias están estructuradas de X forma. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer? El rol de la mujer fue muy fuerte en América Latina. Digo fue porque, no sé si ustedes saben, pero la moneda, antes de la transacción actual, del dinero actual, la moneda en América Latina era el cacao. Y yo no sé si ustedes saben, pero el cacao, desde sus inicios de sembrar, cuidar y cosechar, era tarea de las mujeres. Entonces imagínense el rol tan fuerte que tiene la mujer, que es la que resguarda completamente la transacción monetaria. Estamos hablando para atrás. Y otros matriarcados que ya conocemos que existen, sabidurías y tal. Pachamama, evidentemente, sabemos que la Pachamama no es un género masculino. La tierra no es un género masculino. Hay mucho
El rol, por ejemplo, los penes gigantes, los falos que vemos a lo largo de toda América en distintos lugares, estatuas están ahí y es porque ellos están ahí para fertilizar la madre tierra. Entonces, el rol femenino ha sido muy, muy importante. Cuando vino la religión, hizo una sincronía, hizo una, ay, se me fue ahorita esta palabra, una simbiosis, se me fue la palabra, ahorita le digo, sincretismo entre la figura femenina y la Madre María, donde ésta representaba su rol madre, casta, pura y santa, inmaculada, pura se supone, no sé si saben, pero la palabra virgen viene por decir que fue una mujer sin esposo. No tiene que ver con que no fue penetrada, sino quiere decir que no fue casada. Y virilidad viene de la palabra, de la misma raíz de virgen. Es decir, ¿verdad? Estamos hablando de fuerte, valiente. Pero bueno, conforme va pasando el tiempo, cuando pensamos de estas determinaciones, se le atribuye a la mujer completamente su rol de madre, su rol de maternidad, su rol de cuidadora, y se le aniquila por completo este otro rol que es el de la sexualidad. Si ustedes buscan y ven y estudian, lo cual es fascinante, por ejemplo, la cabellera femenina es una de las cosas que más se ha retratado, yo creo que en todo lo que es historia del arte, ustedes lo pueden ver, es satanizada, cómo las mujeres tenían que taparse, digamos, como en muchas culturas el cabello se tiene que tapar, no sé si saben, pero eso es nuestra espiritualidad, son las antenas a nuestro universo. Y toda determinación sensual de la mujer, porque la cabellera femenina también es representación sensual, cuando a lo mejor no nos damos cuenta que la sensualidad, la sexualidad y la feminidad son una sola. Entonces, al reprimir esta parte, mejor digo, esta parte, se reprime esta parte. Entonces, y viceversa, ¿a qué me refiero? A que la sexualidad y la espiritualidad son una sola. Y una mujer que realmente no practica libremente su sexualidad, libremente no me refiero con libertinaje, me refiero a gusto, me refiero escogido, me refiero responsable, me refiero no sumisa, no atacada, no a través de una manipulación, no corriéndose de un dogma, no escondiéndose a los padres, como pasa, digamos, en América Latina aún hoy. Creo que los embarazos y las relaciones impropias que llaman, de mucha diferencia de edad, y embarazos en adolescentes es una tasa muy alta. Evidentemente eso pasa por ignorancia, porque estas chicas no conocen y cuando se dan cuenta ya están embarazadas, porque hay un gran tabú. Entonces, de madres a hijas se va traspasando un gran castigo. Entonces vemos muchísimas veces, sobre todo los psicoterapeutas, yo creo que nos es muy fácil ver cómo las mujeres están, en América Latina sobre todo, están muy enojadas con sus madres. ¿Y por qué están enojadas con sus madres? Porque, bueno, como lo hemos trabajado el día de hoy con otras personas, las madres, cuando vivimos una bebecez, atravesamos nuestra propia bebecez. Cuando vivimos una bebecez de nuestro hijo varón, nos proyectamos en él de una forma parcial, porque él es varón, es distinto a nosotras. Pero cuando vivimos una bebecez de una niña, revivimos nuestra propia bebecez, así la llamo yo, bebecez, porque ella es una niña. Y pueden haber varias niñas, pero pueden haber una en específico en la cual me proyecto más que en otras. Y me veo a mí misma. Entonces, dependiendo qué tal relación tengo yo con mi propia feminidad, con mi propia yo, con mi propia niña interna, cómo fui tratada, dichosa o lamentablemente, voy a proyectar exactamente eso mismo en mi hija, niña. Y no lo hacemos las madres, no lo hacen las madres, de ninguna manera, de una manera consciente. Muchas veces lo hacen porque las mamás lo hicieron, las abuelas lo hicieron y para atrás. Entonces supongamos que, ¿de dónde comenzó la cosa? Como ese, no sé si recuerdan el pescado. Por qué fríen el pescado sin cabeza? No sé si han escuchado esa parábola, es bastante interesante.
Entonces, bueno, yo le voy a contar cómo llegó a mí. Entonces, hablan de esa parábola donde viene la nieta y pregunta, bueno, a la mamá, ma, ¿por qué es que nosotros freímos pescado sin cabeza? Y ella dice, ay, yo no sé. Mi madre siempre lo hizo y yo también lo hago así. Vamos donde la abuela. Abuela, ¿por qué es que nosotros freímos siempre el pescado sin cabeza en el sartén? Ay, yo no sé. Mi mamá también lo hacía. Van donde la bisabuela. Y la bisabuela dice, yo no sé. Mi madre lo hacía. Van donde la tatarabuela. Y tatarabuela dice, mi mamá lo hacía. Ah, pero ahora que me acuerdo, es que nosotros éramos muy pobres. Y teníamos sartenes muy pequeños y los pescados no cabían. Entonces teníamos que cortarle la cabeza para poderlos freír. En muchas ocasiones, de generación a generación, sin preguntarnos, reaccionamos de la misma manera como yo le explico a la gente. Si yo amanecí en esta vida hablando español, al menos que yo crezca o al menos que tenga la oportunidad, yo aprenderé otro idioma. Pero si no, no me queda de otra que hablar en español. Entonces, muchas reglas nosotros las aprendemos y las repetimos porque es la única forma que conocemos de existir. En este caso, el juicio de la mujer se pasa de aquellas abuelas, aquellas bisabuelas, las cuales fueron acribilladas en la imposición de credos en ese entonces, fuertemente religiosos, donde había un sincretismo, donde había que destituir, lo cual es bastante triste, no sé si han visto, pero a lo largo de toda la... No entiendo por... Bueno, evidentemente se entiende por qué lo hacen, pero qué triste que lo hagan así, que en todos los templos que usted ve en este momento católicos, debajo, o cerca, o exactamente debajo, están los templos de las religiones anteriores. Bueno, y eso lo vemos a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Encima de una mezquita está una iglesia católica, encima de una iglesia católica está una mezquita. Entonces, como que muerto el rey, viva el rey. Y literalmente era como suplantar un conocimiento y adoración por otro. Y aunque no lo cree gente, nosotros tenemos una memoria muy corta. Yo creo que en una cuestión de 10 años las personas pueden cambiar perfectamente bien sus valores. Menos, 3 años. Y no nos damos cuenta que muchas veces estamos siendo dogmatizados e influidos. Más porque no planificamos nuestra vida más allá de 1, 2, 3 años, 5, ya es mucho, ¿verdad? Cuando realmente los que manejan esta humanidad actual planifican 200 años. Entonces hay un plan que si uno realmente se sienta concienzudamente a observar y ver la historia, uno ve una línea conductora que realmente narra una historia. Y una historia que fue escrita por vencedores. Porque la historia de los vencidos no está escrita, por ejemplo. No sé si ustedes saben cuántas mujeres famosas hay, pintoras. O si ustedes saben cuántas mujeres famosas, antiguas, ¿verdad? Escritoras. Si en las universidades realmente estudian. ¿Qué autores es que estudian? No sé si saben que de aquí todavía, creo que hará unos 50 años todavía, podemos decir, bueno, no sé si 50, 60, 70. Muchas mujeres se apadrinaban de su pareja para publicar. Y decían Johnson y Johnson. Eran pareja. O por ejemplo, tanto Freud como Lacan, como Carl Gustav Jung, tenían una pareja. Y muchas veces los hombres, como siempre digo, detrás de un gran hombre hay una excelente mujer. Son compañía de sus parejas, también Stanislav Grof, que creo que su esposa es Margarita. Y así, consultan con sus parejas, desarrollan sus teorías. Jean-Pierre Gardner-Mallet, que por cierto es interesantísimo, que es creo que el desdoblamiento de tiempo, que es una teoría maravillosa que les invito a que investiguen, maravillosísima, donde explica, donde pasado, presente y futuro coexisten, de manera que un astrofísico realmente la explica. Él incluyó, no sé si es Garnier o Mallet, el apellido de la esposa, porque él dice, yo no desarrollé esa teoría solo, yo lo desarrollé con mi esposa, pero no es reconocida. Entonces él la metió su apellido, y su apellido es el apellido del padre. Aunque no lo crean, sigue siendo invisible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese peso gigante
de ser mujer lo llevamos de una forma o de otra. La gente dice, no, pero en mi familia eran muy abiertos. No, si se daba, más bien el que lavaba los trastes era mi hermano, no yo. ¿Y la sociedad? Sociedad, sociedad, diría Mafalda. Decir, el peso social de ser mujer es muy grande. Yo diría que no hay nadie a quien culpar en este momento, porque en este momento, tanto sus abuelas, sus madres, sus bisabuelas, lo hicieron porque solamente sabían hablar español. Es decir, de esa forma aprendieron a vivir. Y vivimos apenas entrando en la era de Acuario, donde la conciencia, el despertar de la conciencia, es algo muy nuevito. Yo diría que por ahí del 2011 está asomándose. 2000, tal vez. 2011 más un poquito más fuerte y los últimos años ni hablar. Pero no es algo que tiene mucho tiempo. La tecnología está muy avanzada, mucho más avanzada que el nivel de la conciencia de las personas. Tanto así que la tecnología las va, ¿verdad? Como abofeteando de, de mayor velocidad. Entonces, gente, yo les invito a que se hagan la reflexión. Si realmente tenemos que enojarnos, que venimos de la era de Piscis, de oscurantismo. Piscis lo rige Neptuno. Neptuno es el rey de las aguas, aguas profundas del mar, donde está lo oculto, lo prohibido, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita estamos saliendo de la era de Acuario y no con nuestra conciencia abofetear a nuestras madres. Es como ser un poquito inconsciente, en primer lugar, y en segundo tal vez un poquito irresponsable, porque si nos ponemos a ver, y hay ciertas teorías que yo creo que si las indagamos un poquito nos va a caer que sí, escogimos esta vida para nacer, escogimos a estos padres para nacer y a esas madres también. Y vivimos en este momento, en tiempos de cambio, que a algo venimos. Entonces, lejos de abofetearlos todos a ellos, tenemos que entender que también es un peso que se ha generado en una en otra. Entonces, los pecados, lo que se generaba pensando que era pecado, que es la sexualidad femenina, ha sido cobrado de una a la otra. Y es como que desde que se instauró ese pensamiento misógino, que dicho sea de paso, si no me equivoco, Sócrates fue el que hablaba de la inferioridad de la mujer, Platón no tanto. Y cuando, no me acuerdo si era Santo Tomás de Aquino o San Agustín, metió las ideas de Sócrates en la Biblia, a partir de ahí, la Biblia también comenzó a hablar que la figura femenina es inferior al hombre. Y se comenzó a dar todo ese atolladero que poco a poco ha ido llevando a detenimiento un comportamiento social global, donde tanto los hombres como las mujeres han sido machistas, porque las mujeres se lo han creído y los hombres también. Aunque hay como un chip en las mujeres que creen todavía más que no son completas que los mismos hombres, que creo que adoran mucho a las mujeres en todo el sentido de la palabra. Entonces, gente, yo les invito a que piensen para qué han vivido. Si usted pinchó este video probablemente es para entender de cierta manera por qué pesa tanto este juicio, pero lo que está pasando actualmente es que todas las mujeres que se han expresado como mujeres con su naturalidad, sus deseos, su sexualidad, su sensualidad, su cabello, su matrimonio, vicisitudes, infidelidades, abortos, relaciones extramatrimoniales. Entonces, cada una han condenado porque ni ellas mismas se podían manejar a sí mismas y como seres humanos que erran, han pasado de una a la otra para cobrarse ese pecado. Y la mujer se ha convertido en algo que es un pecado. Entonces, en muchas ocasiones, los padres cuando tienen hijas piensan que es un pecado. Entonces, gente, ¿qué le toca a usted estar aquí y ahora con respecto a ese pecado que no le compete, no le pertenece? Y es un juicio que va cosechándose de los tiempos de antaño. Liberarse y ser todo lo contrario es vivirlo exactamente igual, solo que en polaridad contraria. Creo que lo mejor sería es hacer un trabajo personal, personalizado, con ayuda o sin ayuda, como guste, con la fiel servidora también, de descontaminar ese juicio sobre usted. Usted como mujer o usted como hombre.
porque también los hombres y las mujeres tenemos feminidad y cargamos desde ese juicio hacia la feminidad y hacia la masculinidad, que son los que se relacionan. Y a partir de ese trabajo, realmente entender qué somos sin juicio. Bueno, gente, yo soy Susana de Siempre Evolución. Les invito a que se suscriban al canal y que vean todos los demás videos. Nos vemos. Chao, chao.